Agradecerles por la asistencia a la presentación del diagnóstico y estudio de calidad de agua en la cuenca del río Catari. Este evento ha sido coorganizado con la Universidad Mayor de San Andrés, el Vicerrectorado de la UNSA y el Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral. Vamos a dar inicio al evento con las palabras de bienvenida de la ingeniera María Eugenia García, vicerrectora de la Universidad Mayor de San Andrés. Un saludo cordial al hermano representante de la región, a todos quienes nos visitan, a los hermanos de la localidad, de la cuenca del río Catari, a todas las personas que están presentes el día de hoy en este importante evento, un evento de presentación de los resultados de la investigación realizada en la cuenca del río Catari. Sin duda alguna, una región de mucha importancia, una región que recibe aguas residuales de la ciudad, del Alto, y no solo aguas residuales domésticas, sino también aguas que vienen producto de actividades, diferentes actividades mineras, actividades industriales, y por tanto recibe una carga contaminante muy significativa. Desde la Universidad Mayor de San Andrés se han realizado varios estudios en esta región. Estos estudios están publicados en diferentes revistas. Se han hecho también las difusiones correspondientes. Y ya el año pasado, en el Día Internacional del Agua, habíamos hecho la presentación de todas las investigaciones que ha hecho la UNSA en esta región. Ahí han estado nuestros investigadores destacados mostrando todos los resultados. Y en una de las intervenciones de uno de los representantes de la comunidad decía, no solo necesitamos estudios, ya hemos visto muchos estudios, nosotros necesitamos resultados. Y ahí coincido plenamente, lo que se necesita ahora es tener resultados para que el lago sagrado, un lago que es tan icónico, el lago más alto, el lago navegable más alto del mundo, un lago que tiene mucha trascendencia a nivel nacional y a nivel internacional, un lago que es considerado por varias culturas un lago sagrado, no puede estar en las condiciones ambientales que está. Es un lago bastante afectado por metales pesados, por contaminantes orgánicos, y muchas personas que hemos estado trabajando ahí tenemos esa sensibilidad por no tener eso. La contaminación no solamente llega al agua como tal, sino a todo el entorno. Si el agua del lago está contaminada, van a estar contaminados los peces que están ahí. Toda la producción piscícola puede deteriorarse y colapsar. Y el impacto ambiental siempre está totalmente relacionado con el impacto económico. Si tenemos problemas ambientales ahí, vamos a tener problemas económicos para las comunidades de la región. Y es por eso que debo recalcar de que el trabajo de lucha ambiental para mejorar la calidad de las aguas en esta región, para evitar que lleguen cargas contaminantes tan grandes como las que ahora llegan, debe hacerse de esta manera, desde diferentes instituciones como las que dirige el señor Revilla, desde la universidad y con una participación muy comprometida de las comunidades. Entre todos juntos va a ser la única manera que vamos a lograr resolver, porque sí tenemos que ir mejorando y tenemos que seguir haciendo estudios, porque no vamos a saber que hemos mejorado si no demostramos científicamente que esto ha sucedido. Entonces tenemos que ir teniendo las medidas de implementación de reducción de la contaminación y tenemos que ir midiendo que esta contaminación ha ido bajando y tenemos que ir mostrándola.
Es en ese sentido que yo celebro este día de presentación de los resultados. Estoy segura que va a ser una jornada muy exitosa y sobre todo pedirles a todos que estos resultados lleguen a tomadores de decisiones y que juntamente con ellos, todos juntos nosotros, con instituciones gubernamentales, departamentales, pues logremos cumplir el objetivo que queremos, que es mejorar la calidad ambiental de esta región. Bienvenidos todos y que sea una jornada provechosa. Muy contentos de tener esta oportunidad para presentarles dos productos de un trabajo participativo realizado con la universidad y con las comunidades a través también del Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral. El primero es este diagnóstico socioambiental de la cuenca Qatari, que se ha llevado a cabo de manera participativa con distintas comunidades desde Milluni hasta Tiquipa, desde la parte alta de la cuenca hasta la parte baja, y donde ustedes van a poder después del evento recibir una serie de informaciones no solamente cualitativas sino también cuantitativas respecto a la situación de las comunidades afectadas por la contaminación en la cuenca Qatari, en el entendido de que si bien habitualmente nuestra preocupación primaria tiene que ver con la situación ambiental del lago Titicaca, es muy importante entender que la cuenca está marcada por la afectación de varias comunidades, desde la parte alta hasta la parte baja, en municipios muy importantes como el Alto, Viacha, Laja, Pucarani, Puerto Pérez especialmente, que están viéndose afectados no solamente por un proceso de contaminación abstracto, sino especialmente por la forma en la que estamos encarando nuestro proceso de urbanización y metropolización en nuestro país, y en esta cuenca en especial, que es la cuenca más habitada de Bolivia y una de las más presionadas demográfica y ambientalmente. Es decir, las soluciones a este problema no pasan ya por una mirada cerrada y centrada en las ciudades y en los municipios, sino que requiere que volvamos a pensar nuevamente nuestra forma de gestión de lo ambiental y que entendamos que en este proceso no solamente se está, entre comillas, ensuciando el lago, sino que tenemos una serie de comunidades cada vez más y más afectadas por procesos de contaminación que a su vez han hecho que los medios de vida estén tan afectados que no hayan opciones. Estamos viendo un proceso ahora de migración de carácter ambiental, y esto se ve agravado en buena medida también por el proceso de cambio climático. Nos comentaban justamente hace unos minutos los hermanos y hermanas de la difícil situación que vamos a tener en este año en la cuenca por las variaciones del clima, la sequía, las heladas, que se suman a este proceso de contaminación muy complicado, que tiene que ver con cómo hacemos nuestros planes de alcantarillado, nuestros procesos de tratamiento, pero también nuestra forma de captación de recursos. Hemos entrado en una lógica prácticamente extractiva del agua, que se preocupa de abastecer de agua y se preocupa del consumo, pero no se preocupa de qué hacemos con esa agua y dónde va a parar después. El proceso de tratamiento, pero el proceso también de disposición de nuestros residuos, tanto líquidos como sólidos, es tan precario que, por ejemplo, a la entrada de comunidades como las que están acá presentes, tenemos kilómetros de plástico a la entrada del lago Titicaca. Yo los invito a quienes no conocen a visitar Tiquipa para ver la tremenda situación ambiental en la que estamos viviendo y que habitualmente lastimosamente no conocemos, pero estamos a menos de 2 horas de distancia. Y no solamente es contaminación de plásticos, también tenemos metales pesados, tenemos afectación también por las inundaciones que se dan en época de lluvias y que hacen imposible el cultivo, pero también tenemos plagas que han aparecido a través del proceso de desborde del río Qatari, que hacen imposible la siembra y hacen imposible la ganadería. Muchas de estas comunidades han tenido que pasar de la pesca a la agricultura, y ahora de la agricultura a la ganadería, precisamente por la contaminación. Y no es un fenómeno reciente, lo estamos viendo desde los años 80, pero ahora el proceso es mucho más agudo y mucho más difícil, y realmente es momento y es tiempo de tomar acciones conjuntas. En ese sentido,
creo que el rol de la universidad y el rol de la sociedad civil es sumamente importante. Los productos que les estamos presentando a continuación tienen que ver con una articulación interesante, diría yo, porque durante muchos años las comunidades han recibido muchos investigadores, tanto de Bolivia como del exterior, para analizar la calidad del agua, observar el tema de la contaminación, pero creo que en esta ocasión la sinergia ha sido interesante en términos de decir, no solamente queremos que se haga un estudio del agua y que después nos presenten los resultados, sino que queremos ver cuál es la calidad del agua que estamos bebiendo, que están bebiendo nuestro ganado y con lo cual estamos cultivando. En ese sentido, en una reunión precisamente en la ciudad del Alto, con la presencia del doctor Israel, se quedó de que este sea más bien un tipo de diagnóstico totalmente participativo que vaya a resolver una inquietud que tenían las comunidades, y eso ha permitido, al final de cuentas, definir cuál es el nivel de afectación a los medios de vida que tenemos en la parte baja. Pensamos que los resultados que les va a presentar el doctor Israel son muy importantes en el sentido de que algunas comunidades van a estar seguramente más aliviadas sabiendo que el agua que han podido captar del acuífero no está totalmente afectada, pero también nos ha permitido observar el nivel y el estado de situación de la infraestructura de captación y de distribución de agua en nuestras comunidades, y eso a organizaciones como nosotros nos permite ver a futuro qué mejoras podemos hacer en la infraestructura de captación de agua. Es fundamental que hablemos del tema de la contaminación, no solamente ya pensando en lo que vamos a hacer de aquí a la COP, lo que vamos a hacer en distintos eventos que tratan del medio ambiente, porque sabemos que este es un problema estructural, sino que atendamos aquí y ahora a las comunidades y su situación difícil de afectación. Afortunadamente, en base a este tipo de estudios hemos podido trabajar con varias de las comunidades, mejorando sus sistemas de agua, mejorando sus sistemas de captación, logrando un acceso a un agua de calidad, porque es lo más urgente. Pero sin duda este rol en el cual deberíamos tener una participación muy activa del Estado es algo que está impulsando la sociedad civil y la universidad, pero todavía hay muchísimo por hacer, y este espacio también es una invitación a todos y todas ustedes para sumarse a este trabajo que sin duda no lo vamos a poder hacer solos ni solas, y requerimos el concurso de autoridades, de comunidades afectadas y de todos los actores que quieran involucrarse en una lucha que, como bien lo decía la doctora García, es también para preservar este espacio que es probablemente el cuerpo de agua más emblemático de nuestra región y de nuestro país. Entonces, con esas palabras yo quiero agradecerles su presencia y también pedirles que sigamos trabajando. Tenemos interesantes resultados justamente que el doctor va a compartir a continuación. Muchas gracias. A continuación escucharemos al ingeniero Israel Quino del Instituto de Investigaciones Químicas de la UNSA, quien nos va a presentar el informe sobre medición de la calidad de agua de la Central Agraria de Quilipujo. El estudio y los resultados que se va a presentar el día de hoy es de la medición que se ha hecho en la Central Agraria Quilipujo, ¿sí? En el sentido de, el objetivo era conocer la calidad del agua, principalmente de consumo de estas comunidades. Debemos recalcar que las instituciones participantes en esta investigación, en este trabajo, pues obviamente es la Universidad Mayor de San Andrés, el vicerrectorado que ha impulsado esta actividad, el Instituto de Investigaciones Químicas, ¿no? que ha prestado sus equipos, donde se ha hecho la mayoría de los análisis, y obviamente el Instituto de Investigaciones de Acción por el Desarrollo Integral, que ha organizado, ha sido coordinador de toda la actividad desarrollada. Como les decía, este estudio es parte del proyecto de investigación Diálogo Colaborativo y Soluciones Ambientales de la Cuenca Catari, realizado en La Paz. Está amparado, digamos, bajo la cooperación que ha existido entre el vicerrectorado de la universidad, en particular el Instituto de Investigaciones Químicas y IADI, ¿no?
La presentación tiene estos puntos. Vamos a hablar de la introducción, los objetivos, el área de estudio, vamos a describir los materiales, los resultados y finalmente las conclusiones. Este es el área de estudio. Como ustedes podrán ver acá están los puntos de muestreo, si es que se puede ver. Esta es la cuenca Catari en general. Acá tenemos el río Catari, el río Pallina, el río Catari. Acá está la ciudad del Alto, Viacha, la parte alta que es Milluni, y bueno, todas las comunidades existentes en la zona, ¿no? La central Quiripujo está en este sector, acá, y bueno, todos estos puntos rojos son las muestras que se han tomado de agua subterránea, y aquí tenemos dos puntos de agua superficial, bueno, acá hay uno más, ¿no? Es necesario recordar que estos puntos han sido considerados en función a conversaciones y coordinación con las mismas comunidades, ¿no? Es decir, a solicitud y a petición e inquietud de las propias comunidades, que nos han indicado dónde sí les interesa, digamos, conocer o hacer una medición. Bajo ese criterio se han seleccionado estos puntos y se ha llevado adelante el estudio. Entonces, brevemente recordarles algo que ya muchos de ustedes conocen, digamos, las características más generales de esta cuenca, ¿no? Es decir, hablando ya de la parte alta, como es Milluni, y este tipo de digamos, características muy llamativos que tiene la cuenca, que tiene actividad minera o pasivos mineros cerca de reservorios de agua, ¿no? Esto en la parte alta de Milluni, ¿no? Y en la ciudad del Alto, digamos, la actividad humana, la actividad industrial y las descargas directamente en los ríos, ¿no? Digamos, son hechos llamativos a simple vista. Y obviamente la descarga ya en la bahía de Coana, que es la auténtica causa. Este tipo de características de esta cuenca hace muy particular este área de estudio, ¿no? Es decir, un área con muchas diferencias entre la cuenca alta y la cuenca media y la baja, ¿no? Es decir, y está además, como se lo había dicho ya, es una de las cuencas con mayor cantidad de habitantes, y por lo tanto esto conlleva una serie de impactos en el cuerpo de agua. Bueno, los objetivos planteados inicialmente son pues la realización de una campaña de muestreo en época seca, ¿no? Se ha realizado en junio, julio del año pasado, y ha sido hacer el muestreo en 4 subcentrales de la central Quiripujo para evaluar principalmente el tipo de agua que están consumiendo las comunidades. También, obviamente, sistematizar la información, analizarla, georreferenciarla y espacializarla, ¿no? Para la publicación, para la distribución y la socialización en eventos como este. Finalmente, recopilar esta información y cargarla a una base de datos que pueda ser de fácil acceso al público en general. Acá, nuevamente vemos el área de estudio. Estos puntos, como les decía, son los puntos color rojo, son los cuerpos de agua subterráneos que se han considerado para el estudio, y también en color verde los cuerpos de agua superficial. Acá tenemos un brazo del río Catari, ¿no? de los desvíos, y acá tenemos un ingreso de estas comunidades hacia el lago, ¿no? Los demás son todos pozos de consumo, como se verá más adelante, diferentes características, pozos en algunos casos someros, en otros casos pozos perforados a más de 10-20 metros. Las comunidades consideradas eran Quiripujo, Tiquipaya, Chiluyo, Achachicala, Lucurmata, Chayajahuira, Chuchucura, Corila, ¿no? Principalmente. Antes de entrar con los resultados como tal, es necesario conocer un factor fundamental que es la geología, ¿no? Hablarles de esto porque evidentemente yo me imagino que ustedes inicialmente al conocer esta área y su problemática, muchos consideran que, digamos, los contaminantes en mayor grado podrían ser antrópicos, ¿no? Es decir, de origen humano, pero los resultados nos han indicado otro aspecto fundamental que deberíamos considerar, es decir, la naturaleza misma del lugar, ¿no? Es decir, la geología, que en cierto grado está influyendo en la calidad, ¿no? Como vamos a ver en los resultados. Por ello, les quiero compartir este mapa. Es un mapa geológico, como verán, y aquí hay unas descripciones, ¿no? Unas características. Por ejemplo, este sector, ¿no? Cuenca baja, digamos, la cuenca baja del río Catari, tiene una llanura de baja pendiente. Estamos hablando de este sector. Tiene terrazas que vienen de épocas donde existían lagos o paleolagos, ¿no? Es decir,
Anteriormente, hace mucho tiempo atrás, todo este sector era parte de un lago, ¿no? Esa característica que tuvo en un cierto momento ha determinado las condiciones geológicas actuales. Y eso ha generado que haya en ciertos lugares, especialmente en estas riberas donde se han hecho las mediciones, haya una cierta afectación de la geología en los cuerpos de agua medidos. Hablando ya de la metodología que se ha usado, los materiales usados para el muestreo, se han hecho varias mediciones de campo. Como verán, acá se ha medido pH, conductividad eléctrica, salinidad, alcalinidad, oxígeno disuelto, los parámetros básicos normalmente que se hacen en las mediciones de campo. Además se han medido niveles freáticos, en los casos de los cuerpos de agua superficiales se midió el caudal. Esta es la cantidad total de muestras, ¿no? Se ha hecho 10 muestras de agua subterránea, 3 de agua superficial en los meses de junio y julio del año 2022. Se han seguido todos los protocolos establecidos para esto, ¿no? Es decir, se ha usado, en el caso de la medición físico-química, los materiales calibrados diariamente y en buenas condiciones, ¿no? Acá se ve las filtraciones que se han hecho en campo, las mediciones con los equipos calibrados, como les decía, y también acá en las descargas de los pozos, ¿no? Nuevamente acá les muestro en fotografías una muestra de todos los tipos de pozos que existen en la zona, ¿no? Estos son pozos perforados acá, ¿no? Acá está el río, acá está un pozo que naturalmente está expulsando el agua. Acá es la parte del río Catari, acá es una especie de vigiña donde se ha hecho una medición, y acá también se han medido los caudales, ¿no? Se ha ingresado al cuerpo de agua superficial para hacer la medición. Bueno, los equipos y la infraestructura usada para las mediciones es el siguiente. Es decir, se ha usado dos tipos se ha contado con las mediciones en laboratorio, en dos tipos de laboratorio. Bueno, un laboratorio de investigación, que este es el laboratorio de hidroquímica del Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor San Andrés, también el laboratorio de de química ambiental igualmente del Instituto de Investigaciones Químicas. Se ha realizado casi el 80% de las mediciones. En el restante, para los otros parámetros como DQO, DBO y análisis bacteriológico, se ha contado con los servicios de un laboratorio de servicio, ¿no? Donde se ha tenido que obviamente pagar todo esto para que se hagan las mediciones en laboratorio. Como verán, acá son los equipos usados. Acá tenemos un equipo de absorción atómica con la técnica de horno de grafito, y acá tenemos un cromatógrafo de iones para la medición de los aniones más importantes. Esto es necesario mostrarlo, obviamente ya muchos lo conocen, pero es fundamental porque la cooperación como tal entre la universidad y la institución IADI ha generado, bajo el apoyo de la vicerrectora, ha generado que el laboratorio como tal, es decir, el Instituto de Investigaciones Químicas, pueda hacer los análisis de forma gratuita, sin ningún costo en esta institución, ¿no? Es necesario aclarar que todas las mediciones de estos parámetros a nivel general tienen un costo, ¿no? Y normalmente son costos elevados, no son fáciles de cubrir, y esto hace que genera muchas limitaciones a la hora de hacer trabajos de investigación, ¿no? Entonces, la acción muy activa de la vicerrectora ha generado que tanto la universidad como el Instituto de Investigaciones Químicas como IADI hayan podido generar este trabajo en ese sentido, ¿no? Es decir, en que una parte del Instituto de Investigaciones Químicas pueda generar y abrir sus laboratorios, hacer la medición de forma gratuita, tanto el laboratorio como los equipos para las mediciones en campo, y también existe un presupuesto para hacer mediciones en laboratorios de servicio, ¿no? Todos los análisis realizados en laboratorio han tenido un control de calidad, ¿no? Es decir, se han hecho balances iónicos, se han usado materiales de referencia, se ha medido la precisión y la exactitud de todas las mediciones. Esto es fundamental porque, ese es el respaldo y es lo que te ofrece, un laboratorio de investigación como tal, ¿no? Es decir, ese es el plus que tiene un laboratorio de investigación, que te podría ofrecer este tipo de garantía. Muy bien, ahora ya entrando directamente a los resultados, les voy a ir mostrando uno a uno todos los cuerpos de agua muestreados y medidos.
Este es el primero, que es el de en la población de Quiripujo, ¿sí? Es un cuerpo de agua subterráneo. Como verán, este es el pozo, es un pozo perforado que tiene una profundidad aproximada de más de aproximadamente 60, 50 metros, ¿no? Hemos tenido que estimar, debido a que estos pozos están cerrados, no están abiertos, donde se puede hacer una medición directamente, ha sido en conversación con los comunarios, con la población en general, que nos han indicado la profundidad aproximada que tiene del pozo, el nivel freático, ¿no? Entonces, las mediciones que se ven acá, como verán, son bastantes. Hay parámetros físico-químicos de campo, parámetros de laboratorio, y bueno, son bastantes, ¿no? Es decir, no vamos a detallar uno a uno, pero lo que quiero mostrarles y resaltar los elementos que han sido más llamativos, los elementos que en contraste con las normativas, especialmente la boliviana, han sobrepasado estos límites, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de este pozo de la población de Quiripujo, prácticamente todas las concentraciones, todas las mediciones que se han hecho han estado por debajo de los límites indicados por la normativa boliviana, y no habría, digamos, algún elemento llamativo, ¿no? Acá, esta es en Tiquipa, se ha hecho la medición, como este es el pozo, acá tiene la descarga, el desagüe, y bueno, acá, digamos, ya hemos empezado a medir ya en laboratorio las primeras concentraciones llamativas, ¿no? Es decir, que ya nos han llamado la atención mucho por la concentración elevada, en función en primera instancia con la normativa, ¿no? Comparando con la normativa vemos cómo va, y ahí rápidamente ha aparecido y ha llamado la atención este punto, ¿no? Como veremos acá en este cuadro rojo, yo estoy mostrando la concentración de arsénico, ¿no? Como verán acá, la concentración está alrededor de más de 40 microgramos por litro, y la normativa habla de 10 microgramos por litro, ¿no? Como límite, digamos, admisible para consumo humano, y acá estamos como unas 4 veces más, ¿no? Entonces, esta ha sido la primera, digamos, medición llamativa que, digamos, ha sido algo sorprendente, digamos, porque este es un pozo que, digamos, está cerca no muy cerca al lago, pero sí no está en la parte llana o en la parte, digamos, plana, ¿no? de orillas del río Catari, sino está un poco más hacia la parte de donde existe una elevación. Acá tenemos otra medición también en Tiquipa. Este es otro pozo, como verán acá, se va de unos 25 metros, ¿no? De profundidad. Y nuevamente el parámetro llamativo ha sido el arsénico, ¿no? Con más o menos 50 o 49 microgramos por litro. En este pozo, que es en Chiluyo, las mediciones han estado por debajo de los límites permisibles, no ha habido un parámetro que haya sobresalido. Esta es una medición en Achachicala, este pozo que no tiene, digamos, una profundidad conocida, ya que está perforado y sellado. Y acá ya vimos valores, por ejemplo, de turbiedad elevados, ¿no? Y también nuevamente arsénico, ¿no? Es decir, obviamente aquí estamos hablando de 20 microgramos, pero ya ha sobrepasado el límite establecido por la normativa. Otro punto más tenemos acá en Achachicala. De igual forma, el arsénico es el elemento llamativo, ¿no? Acá tenemos en Lucurmata, en este pozo, ¿sí? Y nuevamente el arsénico nuevamente es el elemento llamativo. Y lo propio ocurre acá en Chalajahuira, ¿sí? Donde el arsénico es el elemento más sobresaliente. Acá estamos en Chucara, arsénico y, bueno, sodio también. Esto es Corila, y luego vamos con Calería, donde las concentraciones han estado por debajo de los límites. Y bueno, esta es la muestra en el río Catari, ¿no? En uno de los brazos que desemboca en el lago. Y acá obviamente la conductividad ya es elevada, existe turbiedad, manganeso es otro elemento que ha sido sobresaliente acá, y obviamente el arsénico otra vez sale como elemento llamativo o con una concentración elevada. Esto es en Lucurmata, ¿sí? en un cuerpo de agua superficial que hemos medido a petición, a solicitud de la comunidad, y el arsénico es nuevamente el elemento que sobresale. Ahora les voy a mostrar espacialmente algunas de las características más importantes de las concentraciones. Acá tenemos las mediciones de los niveles freáticos de todos los cuerpos de agua subterráneos principalmente medidos, y como verán, la tendencia es del agua superficial, del agua subterránea, de los niveles freáticos es de
un incremento de hacerse más superficiales de sudeste a noroeste, ¿no? Es decir, hacia este sentido, ¿no? La tendencia a que los niveles freáticos se vayan acercando a la superficie. Acá tenemos una espacialización de datos de la salinidad de los pozos y de los cuerpos de agua superficial. Como vemos, en estos puntos de acá es donde existe mayor salinidad, en cercanías del río Catari, ¿no? Los pozos que están más cercanos a la parte de esta elevada, estas elevaciones, tienen, digamos, salinidad baja, ¿no? Ya hablando ya de la característica o la descripción como tal de la calidad del agua, se han hecho varios cálculos, el análisis en tal, hidroquímico como tal, y estas son las características, ¿no? Estas aguas, normalmente las aguas subterráneas son de tipo bicarbonatada cálcica, ¿no? Es el tipo de agua característico o predominante en estos cuerpos de agua. En el agua superficial de la misma forma, acá no se puede ver, pero es igual bicarbonatada cálcica. Acá se ven los iones dominantes, tanto en agua superficial como en subterránea, las concentraciones, como pueden ver, de todas las mediciones hechas en laboratorio. El calcio y el bicarbonato son los iones que predominan tanto en agua superficial como en agua subterránea. Esta es un mapa donde se muestran las concentraciones de nitratos y se puede ver claramente que en las cercanías, por la actividad misma acá, hay cierto nivel de nitrato, pero que obviamente comparado con las normativas son niveles bajos, ¿no? Esta es gráficos donde se observan las concentraciones tanto de arsénico y otros metales que se han medido en laboratorio, cadmio, cobre, zinc, hierro y manganeso. Y lo destacable y lo llamativo nuevamente es el arsénico, ¿no? Es decir, el arsénico es el elemento que está sobresaliendo en las mediciones, ¿no? Si bien, como verán, estos gráficos nos indican la media y los niveles máximos y mínimos de las concentraciones de arsénico, la media no está muy lejana de los 10 microgramos por litro, pero hay valores extremos, ¿no? Que nos están indicando que en algunos lugares hay concentraciones elevadas. No en todos los pozos, pero sí en algunos casos específicos. Esta es la especialización de arsénico. Como verán, acá se ven los valores, tanto en cuerpos de agua superficial como en agua subterránea. Estamos hablando aproximadamente de unos 74 microgramos por litro como el valor más extremo. Si comparamos esto con otros lugares del mundo donde existen concentraciones elevadas, son muy bajas, ¿no? Pero son llamativos indicadores de que podría estar existiendo una contaminación por origen natural del agua subterránea por este elemento, ¿no? Bueno, para terminar, quiero decirles que se ha llegado a las siguientes conclusiones, ¿no? El agua en general tiene un pH ligeramente alcalino, neutro. Los cuerpos de agua tienen un carácter moderadamente oxidante, la salinidad es relativamente baja y con algunos extremos en algunos cuerpos de agua, especialmente superficiales. El 70% de los cuerpos de agua medidos tienen concentraciones de arsénico que sobrepasan la normativa, tanto de la normativa 512 y la OMS para consumo humano. La posible causa o la fuente de estas concentraciones elevadas de arsénico podría ser las formaciones volcánicas, ¿no? Porque, como les decía al inicio, la geología juega un papel fundamental en este tipo de áreas donde existen flujos subterráneos y al estar en contacto con características geológicas que son propicias para la presencia de arsénico, estarían generando estas elevaciones considerables o importantes de arsénico en los cuerpos de agua subterráneos, ¿sí? Es necesario aclarar que esta es una medición puntual, hecha en el mes de junio y julio del año pasado, y que es necesario y recomendable continuar con el monitoreo, es decir, con hacer mediciones tanto en época de lluvia, en época seca, para ver las variaciones climáticas y obviamente hacer un seguimiento a estos cuerpos de agua para ver cómo varían y realmente si se validan y se siguen verificando estas elevaciones de arsénico. Y una vez hecho eso, tomar medidas al respecto, ¿no? Es decir, hacer, por ejemplo, lo que normalmente se hace cuando se encuentra este tipo de características llamativas es generar o implantar o implementar pozos de control, es decir, se llaman piezómetros, que nos indiquen que se haga una medición constante, ¿no? de la calidad de los niveles freáticos
y de estas concentraciones, en particular de arsénico, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, la medición de sedimentos en los ríos también es otro factor fundamental que se debería considerar, porque la interacción entre agua y suelo y sedimento es constante, ¿no? A partir de esto podríamos entender de dónde está viniendo, cómo se está moviendo y hacia dónde va a ir el arsénico en estos cuerpos de agua subterránea. Este estudio, de alguna forma, es una continuación de estudios ya que la universidad ha generado en el año 2017, 2016-2017, en este sector, ¿sí?, más cercano al río, donde sí ya se encontraron concentraciones de arsénico. Entonces, esto está de alguna forma mostrando nuevamente esta tendencia a ver este elemento llamativo en los cuerpos de agua. Si bien las concentraciones no son, como les decía, sumamente elevadas, debe ser un indicador para las autoridades para realizar más estudios y generar un monitoreo constante y a partir de eso tomar medidas, ¿no? Porque el arsénico es un elemento tóxico, ¿no? Es decir, genera daños a la salud y pues las comunidades necesitan con este tipo de estudios conocer la calidad y a partir de eso que se tomen decisiones o algún tipo de medidas de prevención o mitigación de estos posibles contaminantes, ¿sí? Y acá, hermanos, ahorita le agradezco a la hermana licenciada María Eugenia García, directora de OMSA. Un aplauso, hermanos. Y acá también el licenciado Carlos Revilla, director de ejecutivo de ahí. Un aplauso también, hermanos. Y también las autoridades que están presentes, hermanos, de Central Agraria Quilipujo, también mi cuerpo director de la Central Agraria y subcentrales Chojasibi, la calle Catavi, digamos Galería, subcentrales. Una calidad también, hermanos, que están presentes, hermanos. Yo les agradezco por la invitación. Nos ha pasado hoy de la Central Agraria Quilipujo a invitarles, la hermana licenciada María, también el hermano ingeniero licenciado Carlos, de esta contaminación medio ambiente, hermanos. Yo siempre he sido como autoridad Central Agraria, mi nombre es Anastasio Cristiano Coronel, Central Agraria Quilipujo, y estamos presentes todos, hermanos. Siempre, hermanos, sobre el medio ambiente, hermanos, acá, durante años hemos sufrido con el medio ambiente Cuenca Río Catari. ¿Por qué, hermanos? Acá el licenciado le valoro, le agradezco al licenciado, ha visto cómo ha sido el río, de dónde va la contaminación del alto, hermanos, y todos saben, hermanos. Por eso el sector estamos contaminando agua, el río que baja, el río Seque, Puente Seque, también todo el lugar que va, ¿no? Municipio Viacha, también Laja, todo, hermanos. Por eso hoy estamos en ese lado, el lago Titicaca está contaminado todo. Antes había los peces en los ríos, comíamos, pescábamos y comíamos el pescado. Ahora, hermanos, el lago Titicaca, río Cuenca Catari, de Chojasibi, al menos estamos afectados, hermanos. Por eso estamos, estudio que hemos hecho, hermanos, de 2021, 2022, 2023. Por eso en la lucha hemos ido, hemos venido a la prensa, hemos bajado todo, hemos declarado porque no podemos seguir contaminando, hermanos, con el medio ambiente, hermano. Esa es la lucha ha sido, hermanos, de la Central Agraria que como autoridad. Queremos también los proyectos que haya también para el sector, hermanos, porque lo estamos haciendo, que también el ingeniero sabe muy bien, el ingeniero Carlos, que estamos pidiendo los proyectos, que trampas también estamos pidiendo en el sector, hermano. Por eso estamos ahorita, y gracias también por invitar hoy día que estamos aquí, nos ha mostrado en nuestro video todo lo que hay. Segundo lugar también, hermanos, hemos hecho también análisis del pozo, cómo vivimos en el sector, cómo estamos contaminados y cómo también los pozos perforamos en ese agua tomamos. En esto también, ahorita ha mostrado, hermanos, estamos contaminando, ¿no? Tanto microbios, hermanos. Gracias, hermanos, y también Juan Carlos,
ese también, proyecto también, análisis que hemos hecho también, hermanos, los estudios, hermanos. Por lo último, hermanos, por sector, hermanos, no es eso nomás, ahorita estamos comenzando como autoridad, pero sigue la lucha y también sigue el estudio, sigue, vamos a estar avanzando, hermanos. No vamos a quedar hasta ahí nomás, hermanos, porque nosotros, como Cuenca Catari, el lago, nuestro lago está contaminado, entonces seguimos luchando, hermanos, y también el sector Quiripoco como central agraria de la provincia de Los Andes, hermanos. Por eso, hermanos, como autoridades de central agraria, no vamos a quedar acá nomás, hermanos, el licenciado, hermana María Peña García, que nos ayude, también hermano Carlos Berevilla también sigue, que nos ayude del sector, hermano, de la provincia de Los Andes, hermanos. Eso quería decir, hermanos, autoridades. En ese estudio ya hemos escuchado lo que nos ha mostrado también en los estudios, cómo estamos trabajando con las autoridades, con el licenciado UMSA también, hermanos. Eso quería decir. Yo digo, hermanos, gracias, hermanos licenciados, hermanos, también, acá también autoridades que han venido, pueden participar, aquí pueden venir los subcentrales también, pueden pasar, hermanos, tienen derecho, hermanos. Yo no solo puedo hablar también, hermanos, pasen, pueden reclamar que estamos contaminados o no estamos contaminados, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Pero en concreto, ¿cómo afecta la geología? ¿Cuál es la formación geológica que está dentro de la cuenca Catari que puede estar posiblemente afectando, ¿no? Eso es un tema, ¿no? Y también es, digamos, que él hizo un estudio más o menos viendo también las fuentes de agua, de aguas subterráneas, ¿no? En torno a la salida casi al lago Titicaca, al lago menor del Titicaca, ¿no? Entonces, y ahí también encontró el contenido de arsénico, ¿no? Entonces, pero ¿dónde está realmente la fuente del arsénico, no? Porque, y también mencionó que el estudio se hizo desde el Seque, ¿no? La cuenca del río Seque, ¿no? Entonces, esta es prácticamente área urbana, arriba, ¿no? Y más arriba es área minera. Entonces, ¿de dónde básicamente viene el arsénico, no? Pero estudios más anteriores siempre dicen que la cuenca Catari tiene altos contenidos de fierro y arsénico. Una consulta complementando la del señor. Si usted mencionó que había un estudio ya previo de lo que era el arsénico en sus concentraciones iniciales. ¿Ha hecho tal vez una comparativa si este ha subido o ha disminuido en relación a este estudio inicial que ha hecho? O tal vez puede ser que hay concentración de la parte alta o de las urbanas mineras en las rocas de arsénico. Esa es mi pregunta. Primero hay que aclarar que las muestras o donde se ha hecho las mediciones simplemente son en la parte baja de la cuenca Catari, no se ha hecho mediciones en la parte alta del río Seque, no. Se han mostrado las características que se tienen, las particularidades de la cuenca nada más, pero las muestras y la medición como tal se ha hecho en la parte baja. Ahora, las fuentes, ¿por qué hablo de la geología? Porque en el sector, o sea, en la parte baja, hay serranías y elevaciones con origen o rocas de tipo volcánicas, ¿no? Y las rocas de tipo volcánica, al interactuar con el agua subterránea, tanto por infiltración subterránea como superficial, son ambientes propicios para la disolución de elementos que tienen arsénico. Esa es una de las probables fuentes de esta presencia en los cuerpos de agua subterránea, especialmente en pozos ubicados a orillas o en la parte baja de estas elevaciones geológicas, ¿no? Porque hay otra característica o otro tipo de fenómenos ocurren en la parte baja, en la llanura, donde existe una llanura, una planicie, ¿no? En las orillas del río. Ese es otro fenómeno, ¿no? Porque ahí existen sedimentos y las características de los sedimentos como tal pueden influir en el agua subterránea. Pero en este caso se ha hablado de pozos exclusivamente a pies de elevaciones, ¿no? Y en esos, como les digo, esas elevaciones tienen esas características geológicas, en particular las rocas volcánicas, que son propicias para la presencia de arsénico en Bolivia y en todo el mundo, ¿no? Esa es la principal fuente natural de presencia de arsénico. Respecto a la segunda pregunta, que es acerca de si se ha hecho una comparación,
Los estudios realizados en 2016 y 2017 prácticamente son pozos y mediciones a orillas del río Catari, ¿no? Es decir, en la parte baja, en la llanura de inundación, ¿sí? Así se denomina, y evidentemente las concentraciones ahí fueron mayores, ¿sí? En algunos casos estamos hablando de más de 100 en poblaciones cercanas al río Catari, en la parte baja, ¿no? Estas mediciones y estos valores, como les vuelvo a decir, son mediciones hechas más hacia el sector de las elevaciones, donde se encuentran los lugares más habitados, ¿no? Donde hay agricultura, donde hay agua, ¿no? Donde no hay escasez de agua, porque hay sectores de la cuenca Catari donde realmente no hay mucha agua, es decir, del río Catari en la parte, digamos, derecha, ¿no? Estamos hablando de poblaciones como Iquiaca, poblaciones como, bueno, especialmente la parte del río Catari, si es que lo vemos de la parte alta a la parte baja, en el brazo derecho, ¿no? Ahí es donde hay más escasez y de agua, y en ese mismo sentido, pero más hacia la bahía de Coana, es donde se han encontrado concentraciones mayores de arsénico en el año 2016 y 2017, ¿sí? Entonces, si hacemos comparativas, ya es la segunda vez que se hace las mediciones y la segunda vez que se encuentra concentración de arsénico en esta área como tal, la cuenca baja Catari, ¿no? Entonces, como les decía, lo recomendable es profundizar, hacer pozos de control, de pisómetros que nos indiquen a qué nivel están estos elementos, a nivel más superficial o a nivel, digamos, de acuíferos confinados, ¿no? Lo que significan esos números, ¿no? Tú has dicho que está por encima del límite permisible por la normativa boliviana. Entendemos, sabemos como algunas cosas generales que el arsénico de forma directa en la salud puede afectar el estómago, náuseas, decoloración de la piel, hay varias cosas, ¿no? Para que también podamos ayudar a entender cuáles son algunos bioindicadores, ¿no? Sin tener que, no siempre se tiene acceso a estos tipos de análisis. Pero yo quería pedirte que me ayudes a entender qué nos tiene que preocupar del arsénico, por ejemplo, en la cadena alimentaria de la que dependemos, además de todos estos sistemas agropecuarios, ¿no? Sabemos que el arsénico, por ejemplo, limita la capacidad de fotosíntesis de las plantas, pero seguramente nos puedes ayudar a saber otros impactos de por qué esos niveles que mencionas nos tienen que preocupar, de arsénico en particular. Mi segunda pregunta es si has medido, por ejemplo, algunos metales pesados que nos preocupan en la cuenca en particular, que ya tenemos razones para saber que las deberíamos estar midiendo, como es el cromo, por ejemplo, pero seguramente hay otros. Si no lo has medido, eso ha sido una limitación de presupuesto, ha sido una decisión del estudio, ¿no? Para saber un poquito, porque seguramente hay otros parámetros que también deberían estarnos preocupando para futuros estudios. Gracias. Las concentraciones de arsénico que se han medido, pues es el arsénico inorgánico, ¿no? Es decir, se ha hecho una medición de arsénico disuelto y es en su forma inorgánica. Los estudios que se han mostrado son directamente del agua que la gente consume como tal, ¿no? Es decir, todo de aquellos productos que directamente la gente consume, entonces estaríamos hablando de un impacto directo del consumo de arsénico inorgánico de forma directa, ¿no? Y como usted lo mencionó, la toxicología del arsénico ya es conocida, ¿no? Con laceraciones en la piel, es un elemento que se acumula en el organismo, ¿no? Que va acumulándose y a medida que se acumula empieza a mostrar señales de impacto físico directamente, ¿no? Esa es la medición que se ha hecho. No se ha hecho una medición, digamos, de tipo orgánica o de otro tipo para entender hacia dónde, en qué, digamos, si está en los alimentos, en los propios cultivos, ¿no? No se ha hecho eso. Ahora, respecto a otros metales, vuelvo a aclarar que las mediciones se han hecho exclusivamente en pozos de la central Quiripujo. No se hizo mediciones a lo largo del río Catari, desde la parte alta hasta la parte baja, ni en el río Seque ni en el río Seco, donde evidentemente sí hay ya estudios que han encontrado ciertos elementos como el cromo, ¿no? Este ha sido un estudio específico de un área específica a solicitud de las comunidades y para determinar qué calidad de agua están consumiendo principalmente, ¿no? Porque si hablamos desde el otro punto de vista en general de la toxicología o del impacto ambiental, deberíamos hacer mediciones a lo largo del río Catari y considerar otro tipo de metales, ¿no? Pero no ese es el caso, ¿no? Evidentemente yo no soy del área de la ciencia pura, sin embargo me parece
importante incidir en estos resultados tan alarmantes de la contaminación de las aguas, que es un consumo humano. En esa medida, aquí estamos mostrando de manera objetiva que el agua está contaminada y no es apta para el consumo humano en un 70%. Y eso es un dato muy alarmante. Yo me gustaría ver cuál es el impacto de esto, cómo influye en el desarrollo humano de estas poblaciones. Y usted ha tocado un tema muy interesante que decía que estos estudios se han hecho justamente en comunidades donde hay mayor número de concentración de población. Entonces, eso a mí me preocupa, porque decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los efectos de esta contaminación en el consumo humano en estas poblaciones que están concentradas? ¿Cómo podemos prevenir? Si hay algunas investigaciones que nos ayudaran a mitigar esta contaminación, ¿o qué vamos a hacer? Yo creo que estos datos nos están revelando que si nosotros no intervenimos, esta contaminación va a seguir. Se puede hacer un trabajo de prevención. Yo creo que en esa línea a mí me preocupa más, al margen del estado, digamos, de concentración del arsénico o de los metales, a mí las consecuencias, los efectos que puede tener esta contaminación a la población. En ese sentido, muchas gracias. También saludar a todos que están presentes acá. Antes, muy buenos días con todos ustedes. Solamente la pregunta, hablaban hace rato, vemos que la bahía de Coana, ahí está, pero actualmente el desemboque del río Catari ya está en Chojasibe, subcentrado Chojasibe, en el central de Quiripuco. Eso tal vez hace rato alguien preguntaba de qué grado de contaminación está en ese río Catari. Justamente no hay todavía ese estudio. Ingeniero Carlos, también el ingeniero Aquino, quisiera que nos ayude también en qué grado de contaminación está nuestro río Catari. ¿Por qué? Porque nos es preocupante que cuando desemboca subcentral Chojasibe en la comunidad de Tiquipa, rebalsa el agua turbia en ese sector. Evidentemente, a los pozos que han investigado, solamente nos da un informe. Hace rato alguien decía que también nos puede facilitar el ingeniero Carlos unas copias para también informar a nuestras bases, ¿no? Ingeniero Carlos. Vuelvo a indicar, es decir, esta es una medición puntual que se ha hecho, ¿no? Entonces, a partir, las acciones como tal deberían tomarse cuando ya se hace un monitoreo constante, ¿no? Es decir, no podemos, evidentemente es un llamativo y es un indicador de que se debería hacer un monitoreo más frecuente, o sea, debería hacer un monitoreo como tal, es decir, hacer medidas a lo largo de un tiempo considerable y a partir de esto ya hacer los pozos de investigación, que son los que son, esa es la tarea. Y después de haber revalidado y confirmado esta presencia de este elemento en estos cuerpos, en ese momento se toman las medidas de acción, ¿no? Es decir, debería haber métodos de eliminación de alguna forma del arsénico, si es que el pozo de agua es un pozo usado y en mucha cantidad, ¿no? Otras alternativas son buscar otro tipo de acuíferos de los cuales se pueda captar agua para la población, ¿no? Pero esos son pasos posteriores, ¿no? Es decir, lo primero es hacer mantener y continuar con el monitoreo en el punto y en puntos aledaños para revalidar y confirmar estas concentraciones. Esto es necesario aclararlo, porque muchas veces con una sola muestra ya la alarma viene, no, esto está contaminado, no, hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque, vuelvo a aclarar, es una medida puntual nada más, ¿no? Es un indicador, pero que debería proseguir en el monitoreo, ¿no? Para tomar medidas al respecto. Mi nombre es Nacho Larita Flores, autoridad de la comunidad de Tiquipa, y tengo mucha preocupación, ¿no? por los resultados que presentaron, ¿no? Y yo quisiera preguntarles, prácticamente yo pienso que es el primer estudio de los pozos subterráneos del sector. No creo que ha habido más antes estudios, no he visto la comparación. Y tres muestras de las aguas superficiales, ¿no? Y en todas las muestras se presentaron, en la mayoría de las muestras se presentó arsénico, ¿no es cierto?
Y me preocupa también nosotros como sector, como anteriormente indicaba el licenciado Rivia, antes nosotros vivimos sector lago, pero prácticamente por la sequía y todo esto ya, y por la contaminación ya no tenemos lago, y tras de pesca y nosotros ya prácticamente pasamos a la ganadería, ¿no? Entonces saben muy bien todo lo que es aguas servidas, todo lo que es el río Catari, que desemboca, como anteriormente indicaba, a Chojasibi. Entonces nosotros como pobladores vivimos prácticamente con ganadería y el fuente de alimentación, casi un 80% de los ganados es totora, ¿no? Entonces yo quisiera, digamos, decirles también, porque he visto, digamos, las muestras del río, del Catari, y hay presencia de, digamos, como dice arsenio. Lo importante nosotros nos preocupa, queremos saber si esa agua los animales consumen. También ese totora está regado totalmente por el con esa agua, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, digamos, ¿qué enfermedades estaría, digamos, por lo menos los ganados, por ejemplo, el ganado vacuno, ovino, porcino, y podría estar, digamos, afectando con esta presencia de arsénico, para recomendarles, para decirles también a los pobladores, ¿no? Y como dice, parte, digamos, que consumimos, no tenemos aguas superficiales nosotros del sector, más que todo siempre aguas subterráneas, ¿no? Consumimos aguas subterráneas casi mayoría del sector, ¿no? Entonces hay presencia de arsenio y sería importante, a partir de estos resultados, ¿a qué grado estaría afectando a los humanos también, ¿no es cierto? Y es una preocupación, consumimos todo esto, hay niños, y eso es importante para saber, para recomendarlos, y cómo tenemos que, digamos, a qué grado estaría afectando a los humanos también. Y una pregunta, muchas gracias. En relación a los cuerpos de agua superficiales, se ha demostrado que, por ejemplo, la totora es un elemento que absorbe elementos metales, ¿no? Es decir, puede estar absorbiendo incluso el propio arsénico y otros elementos que se tienen, ¿no? Ese es una remediación natural que existe a partir de la totora, ¿no? Entonces, yo no podría indicar exactamente cuánto daño está haciendo a los animales, ¿no? Al ganado como tal. Para ello deberíamos hacer un estudio de lo que están consumiendo, la totora, ¿no? En este caso, y ver en qué niveles se tiene el arsénico, y si incluso si en los animales, en la carne o en sus productos se tiene la presencia de arsénico, ¿no? El estudio está limitado, digamos, a la calidad como tal del agua, pero ya los impactos como tal es un poco más allá, ¿no? Hay que tener por eso mucho cuidado a la severidad y tratar de indicar, digamos, que el agua o los alimentos está contaminado, ¿no? Vuelvo a repetir, es necesario, les recomiendo continuar con la medición en diferentes épocas del año y buscar estas fuentes de arsénico. Si realmente son geológicas, entender cuáles son los niveles, las direcciones de flujo, los niveles freáticos que han sido impactados por la geología. Yo partiría por ese lado, ¿no? Es decir, tratar de entender el fenómeno como tal y a partir de eso ya dar recomendaciones y proseguir con los estudios, ¿no? Sí, tendría que venir alguien que estudie tanto la parte de los alimentos, la parte de lo que consumen los animales, todo eso, para a partir de eso dar algunas recomendaciones. Tal vez me voy a salir un poco del marco físico, químico, bacteriológico, ingeniero, porque el interés es que cuando uno trabaja a nivel de cuenca, hay muchos espacios territoriales que están involucrados, pues, ¿no? Me refiero que los resultados que usted ha encontrado al final de la cuenca tendrán mucho que ver también con lo que se produce más arriba. Estamos hablando del río Pallina, por ejemplo, en la ciudad de Riacha, que es absolutamente contaminado. Estamos hablando de la planta de tratamiento de aguas residuales de Puchicollo, también del Alto, que está expulsando igual aguas contaminadas, igual que la ciudad del Alto, con el río Seque. Estamos hablando de Laja, que también se vincula con la cuenca, con Pucarán, en fin. Entonces, a lo que yo me refiero es que si se está intentando algún tipo de diálogo constructivo, digamos, entre las diferentes autoridades de esos diferentes municipios, para que todos pongan el esfuerzo de solucionar el nivel de contaminación que tiene el lago Titicaca, ¿no?
Porque si no se pone ese esfuerzo, si no empezamos a atacar desde la parte de arriba de la cuenca, y cómo va atravesando por la ciudad, qué tipo de tratamiento se le está dando a las aguas de las ciudades, va a ser muy complejo resolver el tema de la contaminación en el lago Titicaca. Yo no quisiera hablar mucho de este punto específico, ya lo has aclarado, es un estudio geológico de puntos específicos, pero la cuenca Catari exige mucho más estudio. Y no sé quién llevaría la cabeza de establecer todos los estudios necesarios para establecer un diagnóstico integral de toda la cuenca y hacer partícipe no solamente a la comunidad, a los que de alguna manera se perjudican por estos efectos, sino que a la parte responsable de hacer algo. Es sabido que está la gobernación, sería bueno que estén los municipios, sería bueno que esté el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, escuchando estos diagnósticos para tomar acciones. Entonces, mi pedido en todo caso es de que alguien de una vez pueda llevar la cabeza de un estudio integral de la cuenca Catari y que se comience a hacer algo. Ya lo ha dicho la vicerrectora en un principio, se han hecho muchos estudios, es uno más. Sí, son útiles, evidentemente son útiles, pero es ahora que aquí en estas sillas estén sentados los que toman decisiones. Estudios como este, digamos, y el que se realizó en 2016-17 en la región de ¿por qué se ha elegido la cuenca baja Catari, digamos, no? Como área de estudio? Porque evidentemente hay estudios, y ustedes ya muchos conocen, a lo largo de mucho tiempo, el lago Titicaca como tal ha sido, incluso tiene mucho presupuesto para investigación, para hacer mediciones, pero prácticamente los estudios se han concentrado en la parte alta, ¿no? La parte minera, la parte que atraviesa la ciudad. Digamos, como la parte baja ha quedado relegada, ¿no? En cierto grado. ¿Por qué? Esto se puede ver en el número de estudios que se tiene, ¿no? En muchos casos la cuenca baja Catari ha sido considerada con 1 o 2 muestras, en el caso, bueno, en el río sí hay 2 o 3 muestras, pero en la cuestión de agua subterránea ha habido pocas medidas. Evidentemente el problema está arriba, ¿no? Lo que pasa arriba repercute abajo, pero la parte baja es, acá están la gente que vive, ¿no? Y esta parte, yo en la medida de toda la revisión de información, de la base de datos que existe, no se tenía mucha información respecto a la calidad de esos pozos de la parte baja, ¿no? En ese sentido, desde el 2016 se ha logrado entender y ver la problemática de la gente que se encuentra en cuenca baja, ¿no? Porque finalmente es la población, las comunidades que reciben todo el impacto de la parte alta, ¿no? Tanto por el río como en este caso por la parte geológica, ¿no? Que es algo que no se ha considerado hasta ahora, ¿no? Hasta este tiempo. Por eso se ha tomado esta área para complementar esta información con toda la otra que existía en la parte alta y de esta forma hacer un aporte a este estudio integral que se debería hacer. ¿Qué se está haciendo? Justamente la central Quiripujo ha constituido a principios del año pasado un comité de defensa del medio ambiente del río Catari y del lago Titicaca. Con este comité se ha establecido una agenda de trabajo y se ha presentado un conjunto de acciones prioritarias de corto, mediano y largo plazo a distintas autoridades. Justamente una movilización en el segundo semestre del año pasado ha presentado estos puntos a distintas autoridades de los municipios más importantes de la cuenca, de la gobernación y del gobierno central, y algunos de esos puntos se han podido avanzar, digamos, ¿no? Algunos elementos de mitigación de carácter urgente, por ejemplo el tema de una canalización sostenible por la preocupación de los permanentes desbordes, porque valga decir que el tema no tiene que ver únicamente con la cuestión de los pozos y el acuífero, sino especialmente con el desborde del agua sucia y la acumulación de otro tipo de residuos en la parte baja, ¿no? Una gran cantidad de plásticos, bolsas, jeringas, son kilómetros de desechos que son transportados desde el alto hasta acá, porque de acuerdo a nuestros cálculos
Anualmente se vierten en esta cuenca como 7.000 toneladas de residuos sólidos, ¿no? Y una gran cantidad de aguas residuales que de hecho no son completamente procesadas en la planta de Puchicoyo. Justamente Red Hábitat ha trabajado durante añísimos en este tema, ¿no?, de la planta de Puchicoyo, y es un tema que sin duda está afectando bastante. Se está haciendo ahorita la ampliación de la planta, sin embargo no estamos seguros hasta qué punto esto va a resolver el problema, porque tenemos un tema de alcantarillado, es decir, apenas el 60% de la población, por ejemplo, de la ciudad del Alto, realmente tiene el transporte de sus residuos líquidos hacia las plantas de tratamiento. El resto se vierten directamente a los ríos y gran parte de la basura también. Tenemos recientemente una preocupación muy fuerte de los comunarios de Viacha por el tema de la actividad de beneficiado de minerales que se está haciendo justamente en Viacha, y que a partir de este momento está enviando grandes cantidades de aguas resultantes de estos beneficiados directamente al río Palina, y estos pueden tener otros contaminantes y metales pesados que todavía no se han evaluado. Entonces, el problema es integral. El municipio del Alto se ha comprometido a trabajar en el tema de retener gran parte de estos residuos sólidos mediante dispositivos. La universidad nos está apoyando precisamente en la construcción de dispositivos de retención de residuos sólidos para que estos no lleguen hasta abajo. El tema de economía circular con el plástico es fundamental, pero es algo sumamente importante que EPSAS, que es uno de los principales contaminantes, realmente tenga un papel decidido en lo que está sucediendo, no solo desde la parte alta del Miyumi, sino también lo que sucede en Puchicoyo, el tema del alcantarillado y el tratamiento. Es decir, algo a lo que hay que apuntar con mucha efectividad desde los municipios, desde las comunidades, es al rol que está teniendo la empresa pública de agua y saneamiento en todo lo que tiene que ver con el balance hídrico, pero también con la calidad del agua resultante de este proceso. Mi nombre es Luis Saucedo, soy director de Recursos Naturales de la Gobernación de La Paz. Nosotros estamos trabajando directamente estos problemas en la cuenca Catari. Y si no me equivoco, los hermanos comunales de Quilipujo han traído una nota a la dirección a la cual se les ha contestado sobre proyectos, datos, cosas que se habían hecho en la región, en el lugar. Y me voy a desviar un poco del tema del ingeniero. Como ya lo han mencionado los hermanos comunarios, han hecho estudios de todo. Creo que hasta estudio de lo que no se debe hacer se ha hecho. Bueno, vamos de chiste, les digo. Pasa lo siguiente, hermanos, y eso le decía al hermano que vino aquí a la dirección. Él me decía, ¿por qué la gobernación no hace nada? ¿O por qué no ha hecho? Entonces yo le decía, el primer problema, hermanos, es plata. Así de sencillo, tal cual. O sea, no hay dinero. Pero les comento que eso se ha resuelto. Y eso también le decía al hermano cuando ha venido. Existe lo que es la UGCK, que es el tema de la organización de la cuenca Catari, que tiene un plan director. En este plan director, cuando se ha iniciado hace 5 o 6 años atrás, se han colocado los puntos más importantes donde se tiene que intervenir. O sea, ha habido un plan, hermanos. Para ese plan lo ha financiado la cooperación francesa y han colocado $85 millones. 85 millones, harta plata. Y al principio el plan director estaba dirigido a resolverlo en 4 municipios, entre ellos el suyo, por si acaso, el Alto, Viacha, Laja y Pucarán. Y es lógico. No sé si me entienden aquí los que están en ingeniería. Aquí el hermano ha hecho ha dicho, ¿no? ¿Cómo es? Las autoridades deberían estar aquí. Por eso estamos aquí nosotros. Queríamos enterarnos de qué se está hablando acá. Y sí, debería estar el ministerio, que es el que tiene, como quien dice, el sartén por el mango, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Ellos manejan la UGCK, hermanos. Ellos tienen los 85 millones en su bolsillo. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? Y yo pienso que aquí, y ahí va mi sugerencia, 2 sugerencias que le quiero hacer a Ari. Está bien hacer los estudios, estoy de acuerdo, pero también hay que hacer un estudio político y sociológico. ¿Por qué les digo esto? Resulta que cuando han visto que había $85 millones, el gobierno anterior
a modo de cuota, no sé, electoral, qué sé yo, temas políticos, han decidido incluir 20 municipios más. O sea, es decir, eran 4 municipios, al principio, que era lógico, los 4 municipios que están más afectados y donde la contaminación se da, y luego de repente, en una adecuación del plan director, ¡pah!, 24 municipios. Hermanos, lógico, ¿no ven? O sea, si había cuatro perritos para que estén mamando la leche, entonces 4 perritos iban a crecer fuertes, iban a resolver el problema. Pero después de un día para otro, 24, ¡pah!, y todos los perros raquíticos. Entonces, ese ha sido uno de los problemas fundamentales. Y por eso le decía a Liari, de pronto, le diría, ¿no?, como recomendación, hacer una evaluación al plan director no estaría mal. Evaluar si el plan director realmente está respondiendo a las necesidades de los hermanos de Quilipujo. Hacer una evaluación si realmente el plan director está resolviendo el tema. Ahora, ojo, el plan director y los 85 millones de dólares se ha hecho para que se resuelva el problema. No se ha hecho, ahí es donde voy al tema de un análisis sociológico. Hermanos, con todo respeto también, ¿no? He visto comunidades venir en torno a lo de la UGSK y a la gobernación para decirnos: queremos un proyecto turístico. O sea, con esa plata, los 85 millones, proyecto turístico. Con esa plata queremos un estadio, con esa plata queremos una cancha, con esa plata. Entonces, hay un problema también ahí, ¿no? Esa plata como que no está yendo a donde tiene que ir, al punto, ¿lo ven? Está yendo como para desviarse otras cosas. Entonces, también es un tema de discutirlo políticamente y definir qué es importante. ¿Será más importante hacerme un proyecto turístico en mi región que resolver el problema del río? Ahora, cuando hablamos de integralidad, la gente lo entiende así, o sea, todo tenemos que resolver, pero hay cosas más urgentes. Y ahí me gusta lo que dijo Eliani, ¿no? Se ha hecho una priorización, pero eso hay que hacerlo dentro del plan director por completo. Aquí tengo el apoyo del ingeniero Imachi, que es uno de los que está manejando el tema de la cuenca, y también veo conocidos acá, ingenieros que han venido a hacer consultas, preguntas. Yo pienso que el tema ya no pasa por un tema técnico, el tema pasa por un tema de priorización política. Y creo que si hay una compañera de trabajo social que estaba atrás y ella ha dicho: no manejo estos datos. Y es que creo que ese es el tema que está fallando. El tema técnico, tenemos grandes ingenieros, hermanos, tienen respuestas muy interesantes, o el estudio que ha hecho el hermano. Pero el tema pasa por un tema de voluntad y discusión política. Creo que es momento, y ¿por qué les digo que la UGSK está manejada por el ministerio? En el estatuto de la UGC, por estatuto, siempre la presidencia recae en el ministerio, en el gobierno central, por estatuto. Y por estatuto la gobernación siempre es vicepresidente. Entonces a mí me han dicho: ¿por qué si todo el tiempo después tu vicepresidente no has hecho nada? Me dicen. Nosotros hemos entrado hace 2 años, pero no importa, como gobernación deberíamos haber hecho algo. El asunto es el siguiente: como el plan director ya se ha hecho desde hace años, en vano nosotros queremos cambiar algo, aunque seamos vicepresidentes cada año. El problema es que ya está diseñado así. En sencillas palabras, hermanos, número 1, hay que cuestionarse si esos 24 municipios son necesarios dentro de la UGSK. Hay que hacer un estudio social, político al respecto. Y por último, pedir a Liari que haga ese esfuerzo, de pronto, que sería muy provechoso, porque también el Liari, al ser una fundación, una institución sin fines de lucro, que entre comillas también debe ser apolítica, que no tiene color político, podría de alguna manera dirimir para dar un mejor destino a esos recursos. Ojo, esos 85 millones ya se está acabando y esa plata no ha ido donde tenía que ir, y esa es la preocupación de la gobernación, y lo hemos compartido, hemos ido profundizando esta situación, ¿no? Y bueno, nos preocupa en ese sentido. Igual comentarles que se está generando un convenio entre el IARI y la gobernación, justamente para tratar de juntar estos esfuerzos, para que la gobernación tenga estos datos, para que la gobernación pueda ir a los espacios a levantar, digamos, este diagnóstico y decir qué quiere la gente, ¿no? Mi preocupación es la siguiente ahí como gobernación. Tenemos el miedo de entrar a las comunidades, hermano de IARI, hermano Carlos. Tenemos el miedo y que se haga una sobredemanda de dinero que nosotros no manejamos.
Yo quisiera tener los 85 millones en mi posesión. Así yo definiría para qué es más importante gastar, pero no lo definimos nosotros, lo definen otros. Y esa es nuestra preocupación. Bueno, sus comentarios y esas sugerencias, hermano. Gracias. Para nosotros, como ya es importante destacar que tanto la presentación del diagnóstico situación ambiental de las comunidades afectadas por la contaminación de la cuenca Catari y el estudio que ha presentado el ingeniero Israel Quino sobre los resultados de la medición de la calidad de agua en la central agraria Quiripujo ha sido apoyado por el proyecto Diálogo Colaborativo y Soluciones Ambientales en la cuenca Catari, con el apoyo del proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo DAC de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza, y también apoyado por el proyecto Articulación Social y Fortalecimiento de los Derechos de las Comunidades Afectadas por la Contaminación de la Cuenca del Río Catari por CAFO. Haciendo estas menciones y este agradecimiento especial, queremos informarles que ambos estudios se encuentran en la página web de IADI, que es www.iadi.bolivia.bo. Ahí pueden encontrar tanto el diagnóstico como los resultados del estudio de calidad de agua. Y ahora, a continuación, a la salida, cada uno de ustedes va a recibir un ejemplar del diagnóstico de situación ambiental. Nuevamente agradecer a la vicerrectora, al vicerrectorado de la UNSA, al Instituto de Investigaciones Químicas y al IADI y a todos ustedes por haber sido parte de este importante evento. Muchas gracias y buenos días.